Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos en la clase 13, donde vamos a hacer un abordaje a lo que es la ciencia espírita. Esta es la última clase de este curso y bueno, la finalidad de ella es ubicar al espiritismo dentro del concepto de ciencia espírita y dentro del concepto de espiritismo como ciencia. Lo primero que hay que preguntar es: ¿el espiritismo una ciencia? Y en caso de responder afirmativa o negativamente, decir el por qué lo es o no lo es. Esta es, sin lugar a dudas, la pregunta que más controversia, o de las que más controversia puede causar en relación al espiritismo, si tenemos en cuenta la visión que pueden tener aquellos que no lo conocen. El espiritismo, que se ocupa de temas, entre comillas, paranormales, y que se ocupa de Dios, que se ocupa de temas relacionados con el espíritu, como ocupándose de estos temas lo vamos a catalogar como ciencia. Esta es una propuesta que el propio codificador del espiritismo hace cuando define el espiritismo. Él define el espiritismo de la siguiente forma: el espiritismo es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Entonces, en la definición de Allan Kardec, el espiritismo es una ciencia. Es una ciencia que tiene la finalidad de estudiar la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus y las relaciones entre los espíritus y los seres humanos, o los espíritus encarnados, podríamos decir. Vamos a empezar por definir qué es ciencia. Si vamos a catalogar al espiritismo como una ciencia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es realmente la ciencia. La palabra ciencia viene del latín scientia, cuyo significado es conocimiento. Fijaos que la palabra ciencia lo que significa es conocimiento. Esto es su origen etimológico, pero con muchas otras palabras la definición actual difiere de su origen etimológico. La ciencia la podríamos englobar en el método por el cual el ser humano llega al conocimiento, llega al saber o los saberes. Entonces, actualmente la palabra ciencia y la palabra conocimiento ya no serían sinónimas. La ciencia sería el método, el medio por el cual el ser humano llega a un cierto conocimiento. Aquí hay una cuestión que es muy interesante. Si la ciencia es conocimiento, el método que se llega al conocimiento, ¿significa que todo conocimiento es científico? Esta pregunta es una pregunta muy importante, porque los fanáticos de la ciencia, porque la ciencia también tiene fanáticos, igual que tienen las religiones, la ciencia tiene sus fanáticos, y estos fanáticos dicen que sí, que todo conocimiento que no sea científico no es conocimiento. Y al afirmarlo están produciendo una paradoja, porque se les podría pedir que demostrasen científicamente esta afirmación. Lógicamente nadie puede demostrar científicamente que todo conocimiento que no sea científico no es conocimiento, porque hay otros tipos de conocimiento que no necesariamente precisan del método científico y que sí que son métodos y que sí que revelan conocimiento. Entonces, no todo el conocimiento es científico. ¿Qué diferencia un conocimiento científico de otro que no lo sea? En realidad es el método por el cual se llega a ese conocimiento. La ciencia consiste en un procedimiento que tiene la finalidad de garantizar la veracidad de los aprendidos y descartar los errores que pueden surgir por una mala observación o interpretación de los hechos. Es decir, lo que la ciencia pretende es, cuando llega a un conocimiento, confirmar la veracidad de este conocimiento, es decir, confirmar que este conocimiento sea veraz y descartar aquellos errores
de conceptos, aquellos errores deducibles que han podido surgir por una mala observación o por una interpretación de los hechos. Entonces, a este proceso de verificar, de garantizar la veracidad de un conocimiento es a lo que se ha llamado el método científico. Luego, la ciencia la podríamos definir de la siguiente forma. La ciencia es el conjunto de conocimientos que están estructurados bajo un sistema o codificación, que están obtenidos a través de la observación de los hechos naturales. Es muy importante esto, es decir, para que una ciencia se considere ciencia, debe estar estructurada, debe estar codificada, debe tener una serie de principios y una serie de procesos por los cuales se ha llegado a ese conocimiento. Es muy importante también decir que toda ciencia obtiene el conocimiento a través de la observación de los hechos naturales. Por lo tanto, es necesario que haya una observación de una serie de hechos para poder sacar de estos hechos el conocimiento. Por lo tanto, es necesario para catalogar al espiritismo como ciencia observar si ha habido este proceso, es decir, si ha habido este proceso de observar una serie de hechos naturales. Luego, otra característica de la ciencia es que hay una formulación de hipótesis explicativas. Cuando un hecho natural surge, se da una serie de hipótesis para explicarlo. Luego también el método científico o algo que se considera ciencia necesita que estas hipótesis sean constatadas o refutadas a través de un proceso de experimentación en ámbitos que son concretos y que son específicos. Esta experimentación da lugar a una serie de conclusiones y estas conclusiones nos vuelven a permitir que replanteemos preguntas hasta la hora de poder elaborar hipótesis, teorías, leyes que van explicando todos estos hechos. Por lo tanto, es interesante entender que la ciencia es este método, este proceso por el cual se verifica que un conocimiento es o no es veraz. El carácter de la ciencia viene por el objeto de estudio. Debe ser un hecho observable y objetivo. No podemos hablar de ciencia cuando estamos hablando de hechos que no pueden ser observables o que no pueden ser objetivos. Además, estos hechos deben poder medirse y deben poder clasificarse de alguna forma y que a su vez nos ofrezca un conocimiento sobre el hecho en cuestión. Además, es una condición necesaria la reformulación de las teorías. Es decir, siempre debe quedar el tema abierto para nuevas posibles explicaciones, para nuevas posibles investigaciones, para nuevas posibles observaciones. Una doctrina que se cierra, una doctrina que no está abierta a nuevas posibles explicaciones o ampliar el contenido de sus explicaciones, no puede considerarse como ciencia. Por lo tanto, es importante esto también para definir una ciencia, es decir, la apertura, la falta de dogma, la falta total de dogma, de un principio absoluto, un principio definitivo, y esa apertura a nuevas posibles explicaciones. De esta forma, lo que hace la ciencia es que se garantiza que los conocimientos que ofrece no se queden paralizados a llegar a un determinado grado de conocimiento. Y siempre queda el proceso abierto a nuevas investigaciones y nuevas conclusiones. ¿Responde el espiritismo a ese concepto de ciencia? Esta es la pregunta clave. Aquí no se trata de teorizar en relación a si el espiritismo es, si el espiritismo no es. Es simplemente responder a esta pregunta. ¿El espiritismo puede definirse de acuerdo a ese concepto de ciencia? Vamos a ver qué es el método científico para responder a esa pregunta. El método científico tiene una serie de pasos que lo caracterizan y que es necesario seguir
para hablar concretamente de ciencia. Es verdad que no existe una uniformidad en cuanto al número de pasos de que consta el método científico, pero sí es verdad que los modelos que se han descrito son coincidentes en cuanto a la naturaleza de los mismos. Yo he encontrado desde 3 pasos hasta 11, pero desde 4 pasos, perdón, hasta 11. Pero el modelo es coincidente tanto en aquel modelo de 4 pasos como en aquel de 11. Solamente que el de 11 desgrana en pasos ciertos procedimientos que el de 4 los engloba en uno de estos pasos. Pero la finalidad y el modelo es muy parecido y es bastante coincidente en cuanto a su naturaleza y lo que pretende este método científico. Entonces, el método son esto, una serie de pasos que es necesario seguir para que se estén cumpliendo las condiciones exigibles para que un conocimiento pueda clasificarse como científico. Vamos a hablar de los pasos del método científico. Estos pasos los he obtenido, los he copiado del modelo que actualmente más se usa, que fue el que propuso Francis Bacon. Son 6 pasos y el primero sería la observación. Consiste en la observación atenta y concienciuda de un hecho natural, preguntándose las causas o causa que lo produce. Fijaos que es importante caracterizar que el hecho debe ser natural, porque un hecho que no es natural para el espiritismo no existe y por lo tanto no puede ser observable ni puede ser deducible. ¿Cumple el espiritismo ese primer paso? Obviamente sí. Si nosotros hacemos un estudio de cómo ha sido la historia del espiritismo y cómo los fenómenos relacionados con la mediunidad, que son fenómenos naturales y que han existido siempre, pero a partir del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX, pasaron a ser observados bajo un criterio científico. Hubo una serie de investigadores que empezaron a preguntarse las causas que producían estos fenómenos. Por lo tanto, ese proceso de observación existió. El segundo paso es el de inducción, que consiste en el hecho de extraer, a través de diversas observaciones, el principio particular de cada una de ellas. ¿Cumple el espiritismo ese paso? Lógicamente. La observación de los hechos mediúmnicos permitió verificar que había una serie de principios particulares y característicos de los mismos. Por ejemplo, entre otros muchos, el tema del ambiente. Se observó que había ambientes que eran más favorables que otros. También el tema de las personas. Se observó que había personas que facilitaban la aparición de estos hechos, mientras que otros de alguna forma eran refractarios. También se observó que existían diversos tipos de manifestaciones y que en muchas ocasiones un tipo de manifestación concreto estaba relacionado con una persona en concreto, y otras muchas cosas, ¿no? De esta forma, este paso segundo, la inducción, el extraer principios particulares de cada una de estas manifestaciones, de estos hechos, de estas observaciones, también se da en este proceso de surgimiento del espiritismo. El tercer paso es la formulación de hipótesis. Este paso consiste en elaborar una serie de posibles explicaciones en base a los hechos y a las características observadas en los mismos. Cuando sucede un hecho, lo que se hace es dar una serie de explicaciones de por qué puede surgir este hecho. Y el hecho de estas explicaciones debe coincidir con las características que se observa en estos hechos. ¿Cumple el espiritismo este paso? Sobre este punto, el libro de los medios, que es una verdadera obra maestra, donde se puede observar el carácter riguroso y científico de Kardec a la hora de definir, porque en el libro de los medios, Allan Kardec definió perfectamente el concepto de la mediunidad, definió estos fenómenos, los catalogó, hizo una serie de taxonomías que vimos ya en alguna clase anterior, no completa, pero vimos parte de ella. Y también dio una serie de explicaciones para direccionar
la mediunidad en base a sus observaciones. Entonces, en el capítulo 4 de la primera parte, bajo el título de Sistemas, se hace un estudio muy pormenorizado de las diferentes ideas que surgieron para explicar los fenómenos mediúnicos. Entonces, cuando surgieron los fenómenos mediúnicos, hubo una serie de formulación de hipótesis para explicarlos. Y luego estuvo la experimentación y la experiencia para confirmar o rechazar estas hipótesis. El cuarto paso es demostrar las hipótesis mediante la experimentación. Este quizás sea el punto más polémico a la hora de definir al espiritismo como ciencia. Porque para poder experimentar dentro de un criterio científico es necesario que se pueda reproducir el fenómeno dentro de unas condiciones establecidas y controladas. Y hay que tener en cuenta diversas variables y modificaciones para poder observar los resultados del experimento. ¿Cumple el espiritismo con este paso? Vamos a ver, porque como hemos dicho anteriormente, este paso es el que más controversias causa a la hora de definir el espiritismo como ciencia. Y nos vamos a detener un poquito en él. Los fenómenos mediúnicos no son fenómenos físicos, no son fenómenos automáticos, no son fenómenos que se produzcan a través de una serie de leyes matemáticas, de leyes físicas, como pueden ser los fenómenos físicos, químicos, muchos de fenómenos biológicos, en los que las leyes que los rigen funcionan siempre que se den una serie de condiciones necesarias para ello. Sin embargo, los fenómenos producidos por los espíritus, los fenómenos mediúnicos, tienen en cuenta varios factores que el experimentador no puede controlar, ya que lo que estamos estudiando son a seres individuales, son los espíritus, somos nosotros cuando hemos pasado al mundo espiritual. Por lo tanto, hay una serie de características que no se pueden tener en cuenta, y entre ellas es que hay un factor que es la voluntad propia del espíritu, que puede decidir si quiere manifestarse o no quiere manifestarse. Entonces, obviamente, los fenómenos mediúnicos no se pueden reproducir como si se tratase de fenómenos físicos. Además, de los espíritus, el medium también hace parte activa en el proceso de comunicación. Son necesarias condiciones muy concretas y que afectan al estado interior, por lo que tampoco puede ser controlado y controlado por el investigador. El investigador no tiene control sobre el estado interior en el que se encuentra el medium y por lo tanto no puede garantizar que la comunicación se vaya a producir. También otra cuestión que hay que tener en cuenta es el ambiente. El ambiente es un requisito necesario a la hora de tener en cuenta resultados favorables en las comunicaciones mediúnicas. Dentro del campo mediúnico, por lo tanto, no puede haber una experimentación tal y como se plantea dentro del campo de las ciencias positivas. Entonces, si no puede haber una experimentación tal y como se plantea dentro del campo de las ciencias positivas, ¿sería correcto hablar del espiritismo como ciencia? Vamos a ver, hemos dicho que hay tres factores que intervienen en la manifestación mediúnica. Uno son los espíritus, que tienen una voluntad propia, otros son los médiums y por último estarían el medio ambiente. Sería otro de los factores a tener en cuenta. Ahora bien, si no puede haber una experimentación como la que hay en el campo de las ciencias físicas, sí puede haber una experimentación considerando las condiciones y características que debemos tener en cuenta para explicar el éxito del fenómeno mediúnico. Lo que podemos hacer es recrear lo mejor posible estas características y estas condiciones y esperar el surgimiento del fenómeno. Y si el fenómeno surge, estudiarlo. Habrá veces que ocurrirá y otras veces no ocurrirá. Pero cuando ocurre, sí se puede estudiar, se puede medir y se puede cuantificar.
Ahora bien, ¿este método se podría encuadrar dentro del concepto de ciencia? ¿Esto que se hace con la fenomenología mediúnica y que se está haciendo puede entrar dentro del concepto estricto de ciencia? Hemos de constatar actualmente un hecho, y es que el concepto de experimentación de las ciencias positivas es ya un modelo antiguo. Hoy se sabe que ciertas disciplinas científicas, por ejemplo la astronomía, la geología, la etología, en estos procesos no es posible aplicar ese modelo que se aplica en las ciencias físicas, ya que los hechos a observar no pueden ser reproducidos voluntariamente en un laboratorio. En estos campos lo que se hace es una observación de los hechos cuando los hechos se producen de forma natural. Y de esta forma, observando estos hechos que se producen de forma natural, se pueden sacar una serie de conclusiones pertinentes. Actualmente, cuando nos encontramos en el año 2014, estamos en el mes de octubre, se ha superado y con mucho el concepto clásico de ciencia. Ese concepto que decía que solo un método de experimentación era válido. Actualmente estamos en una verdadera revolución en cuanto a las ideas y en cuanto a los conceptos. Y hay infinidad de estudios científicos que ya han abandonado el método clásico de la experimentación y los han suprimido por otros más acordes con los fenómenos que están observando. Un ejemplo de ello son las ciencias sociales, cuyo objetivo, o al menos uno de los objetivos más importantes que tienen, es conseguir una mayor comprensión del ser humano como individuo y ser social. Bien, en estas ciencias sociales, para realizar un estudio del comportamiento humano, lo que se hizo fue crear diferentes espacios científicos donde trabajar independientemente sobre cada tema. De este modo han surgido la psicología, la antropología, la economía, la sociología. Todas ellas estudian el comportamiento humano dentro de un contexto cultural y dentro de un contexto propio. Luego lo que se hace es hacer una observación imparcial, juntar datos que ayuden a entender el asunto y sacar conclusiones lo más objetivas posibles. Este es un modelo que está muy vigente en las ciencias humanas. Entonces hay una diferenciación básica entre ciencias exactas y ciencias humanas. En las primeras, cada vez que se requiere repetir un evento para realizar su comprobación, puede hacerse perfectamente a través del método hipotético deductivo. Sin embargo, en las ciencias humanas es imposible repetir estos fenómenos, los fenómenos observables, porque los elementos que interfieren son elementos sociales, elementos temporales, elementos inteligentes que tienen una voluntad propia, y de esta forma no pueden suceder de idéntica manera jamás. Nunca un fenómeno inteligente que tenga una voluntad, un fenómeno social o un fenómeno temporal, puede surgir de idéntica manera, aunque sean idénticas las condiciones en las cuales se está estudiando. Entonces esto hizo que las ciencias sociales desarrollasen un método científico distinto, y a este método se le llamó el método cualitativo. En este método, como hemos dicho anteriormente, se recogen datos de un entorno y se comparan con otros tomados en otras circunstancias o en otro entorno, y de esta forma se consigue llegar a una conclusión certera de cuestiones sociales, culturales, de un pueblo, de un conjunto de individuos, de un comportamiento concreto, de una personalidad concreta, etc. Por lo tanto, tendríamos el método hipotético deductivo, que es un método experimental para las ciencias exactas, y el método cualitativo, que es un método experimental para las ciencias sociales, para las ciencias humanas. Como los espíritus son seres inteligentes que tienen una voluntad propia, el método para estudiarlos sería el método cualitativo, es decir, recoger una serie de datos en una manifestación mediúnica y compararlos
con otros datos obtenidos en otras manifestaciones mediúnicas, ya sean en el mismo grupo o ya sean en otros grupos. Y esto es exactamente lo que hizo Allan Kardec. Allan Kardec, a lo largo de su vida como codificador del espiritismo, tuvo contacto con más de 1000 centros de estudio diferentes de todas las partes del mundo. Y los medios que usó fueron muchos más de 1000 en todo su trabajo de codificar el espiritismo. Por lo tanto, este método cualitativo fue empleado perfectamente para la estructuración del espiritismo. Bueno, aquí lo que he puesto es lo que acabo de decir. Lo voy a leer textualmente, por tanto, y con esto llego a la conclusión que pretendía al extenderme dentro del campo de la experimentación. La ciencia es la metodología que permite acercarse al conocimiento a través de la realización de una determinada cantidad de pasos. El conjunto de estos pasos se denomina método, y de acuerdo al tipo de conocimiento que se quiere llegar, será necesario utilizar un método u otro según corresponda. De esta forma, tratar científicamente con la mediunidad no puede ser una experimentación donde los fenómenos se repitan iguales si son iguales las condiciones que se producen, ya que estos resultados variarán de una vez que el objeto a estudiar es un ser individual e inteligente, con un comportamiento propio que podrá decidir en todo momento cómo actuar o incluso si desea hacerlo o no, lo que no invalida que la investigación en materia de mediunidad sea de carácter científico. El quinto paso es la demostración o refutación de las hipótesis. Es la consecuencia de los resultados obtenidos en la experimentación y la observación controlada de los hechos. Entonces, aquí lo que se hace es evaluar si las hipótesis formuladas en el punto 3 pueden encajar o no como explicación plausible de los hechos, de los fenómenos. ¿Cumple el espiritismo este paso? Lógicamente, esta fue la forma de proceder en el espiritismo. Una vez que se observó y se investigó, se fueron descartando poco a poco todas aquellas hipótesis que no daban una explicación satisfactoria o que solo daban una explicación satisfactoria en parte. Y es gracias a esto, es gracias a este ir descartando hipótesis que no responden y que no dan una explicación satisfactoria a los hechos, que se llega a la conclusión de que estos fenómenos, de que estos hechos son producidos por los espíritus. Y se llega a la conclusión de que la explicación más coherente con estos hechos es la explicación espírita. Entonces el espiritismo también cumple este quinto paso. Y por último, tesis o teoría, que consiste en establecer las conclusiones del estudio, ofreciendo un cuerpo sistematizado y organizado con los conocimientos y sus consecuencias, con los resultados, y sus consecuencias. Lógicamente, es lo que ha hecho el espiritismo en relación a la mediunidad. El libro de los médiums es el resultado de todas estas investigaciones y estudios. El libro de los médiums lo que hace es ofrecer una serie de explicaciones para estos hechos. Los cataloga según sus características, extrae de la experiencia la manera correcta de obrar de ellos, define cuáles son los inconvenientes y cuáles son las formas correctas de actuar delante de los fenómenos mediúnicos. Da una explicación clara de estos fenómenos y cumple de esta forma con su función de ciencia encargada del estudio de la mediunidad. En vista de lo estudiado, y con esto llegamos a la conclusión y terminamos el curso, se puede clasificar al espiritismo como una filosofía. El espiritismo en esencia es una filosofía y su base espiritualista está fundamentada en investigaciones científicas dentro del campo de la mediunidad. Además, esta filosofía
tiene profundas consecuencias morales dada la naturaleza de sus principios. Es decir, la naturaleza de sus principios están relacionados con el espíritu, con el ser inmortal. El espíritu, que es presentado filosóficamente, racionalmente por el espíritu, puede comprobarse su existencia a través de investigaciones científicas dentro del campo de la mediunidad. Estas investigaciones científicas nos permiten no solo comprender o conocer el espíritu o conocer su existencia, sino también nos acercan a peculiaridades características de los espíritus, porque cuando ellos se manifiestan, ellos hablan de cómo se encuentran, hablan de cómo es el mundo espiritual, entonces todo esto nos permite, a través de una investigación, extraer conclusiones de cómo es la vida en el mundo espiritual. No creyéndonos lo que ellos dicen, sino deduciendo por lo que muchos de ellos van diciendo cómo es posible la vida en el mundo espiritual. Y estas enseñanzas, estas conclusiones a las que se llega a través de la práctica de la mediunidad, tienen unas profundas consecuencias morales, puesto que la observación ha conseguido demostrar que aquellos que en la tierra, que aquellos que como cuando estaban encarnados, tuvieron un comportamiento correcto dentro de una ética y una moral, en el mundo espiritual son más felices que aquellos que se comportaron de forma desequilibrada, de aquellos que fueron egoístas, de aquellos que fueron malvados. Por lo tanto, es natural que surja la moral espírita, una moral filosófica como consecuencia de los principios en los que se establece el espiritismo.